Buenas tardes. De nuevo, Juan Carlos Zapata. Este es el discurso persuasivo. Vamos a tratar de abordar un tema muy similar al anterior, inclusive complementario. El tema es la pobreza a nivel mundial. Vamos a observar primero una serie de gráficas para exponer desde el punto de vista del Banco Mundial y desde el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo lo que es el concepto de la pobreza, los índices, eh, la pobreza a nivel mundial, la pobreza en el primero, segundo y tercer mundo, y vamos a mirar la pobreza en los Estados Unidos. Solamente vamos a tratar de ir con las cifras generales y eliminar, debido al tiempo, todo ese detallado compendio que implica las estadísticas. La pobreza es básicamente una consecuencia de otras circunstancias políticas, sociales, físicas, de la tierra, de la localización, culturales, del desarrollo inclusive de la historia de un pueblo, y lo vamos a mirar como un problema, porque el crecimiento de la humanidad se ha disparado en el último centenio y tenemos problemas supremamente agudos a nivel mundial. El segundo punto va a ser básicamente la opinión de la Biblia respecto a la pobreza. Vamos a mirar lo que Dios valora respecto a la pobreza o respecto a lo que debemos hacer en relación a la situación de pobreza de otros individuos que no pueden pasar desapercibidos si nos hacemos llamar discípulos de Jesús. Y por último, unas recomendaciones de lo que no se debe hacer, que históricamente no ha surtido el efecto deseado, y al final lo óptimo o lo que la Biblia propone, que está vigente desde hace 3000 años, 2000 años y nuestros días. Primero vamos a mirar que hay una relación directa en el trabajo anterior en cuanto a la corrupción de diferentes países y su índice de pobreza. Pareciera ser como una coincidencia, pero no lo es. El proceso económico es un compendio de circunstancias que están asociadas o se pueden ver reflejadas en determinados índices, como el índice de crecimiento de una nación, el índice de endeudamiento. Coloquialmente en mi casa, a mi esposa siempre le hablo de que observe las naciones, 170 naciones, como un vecindario de 170 unidades de vivienda en las que diferentes familias viven en el complex. Tenemos la casa de los americanos, la casa de los mexicanos, la casa de los europeos, y en cada una de estas casas hay una economía y hay una relación en este vecindario. Así funciona la comunidad internacional, y así, con esa simpleza, funciona también las relaciones entre uno y otro. Se han hecho complejas en la medida de la economía particular, importaciones, exportaciones, la migración es uno de los efectos importantes en la pobreza. La vemos ahora en unos países de África, inmigraciones muy numerosas hacia Europa. Siempre hemos tenido a los Estados Unidos de Latinoamérica, inclusive de países de Latinoamérica hacia otros países de Latinoamérica, como de Colombia hacia Venezuela, y ahora con el régimen de Venezuela hacia Colombia. Tenemos como tema principal que la pobreza amerita un comportamiento de parte de la Iglesia. Si
Dividimos este asunto de la iglesia en dos aspectos importantes. Podemos hablar de que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene una obligación, y la obligación es de capacitar a las personas, porque en última instancia son las personas las que obran respecto a la pobreza y respecto a cualquier otra cosa que los individuos cristianos de una sana doctrina tengan actitud de mejorar o cambiar. El papel de la iglesia es fundamental, pero existe también una cosa que yo denomino los héroes silenciosos. Los héroes silenciosos son aquellas personas que calladamente tienen obras privadas, dedican una parte de su salario o utilizan parte de su tiempo para un voluntariado. Todas las personas que con su accionar cambian un poco el mundo son aquellos héroes silenciosos. Yo dividiría el problema en dos raciones muy importantes. Macro, es decir, qué hacen las naciones, qué hacen las iglesias, qué hacen las grandes instituciones, y micro, qué hace el individuo como tal. De una depende la otra, pero en este entramado tan complejo de la sociedad, podemos decir que el individuo se ha delegado en las instituciones la responsabilidad de asumir su voluntad y su propósito como cristiano. No es una crítica, cada persona se sentirá diferente, pero en todos los estamentos vemos esa discusión. ¿Qué hace la iglesia? Pero ¿qué hace el individuo? Y la iglesia está formada por los individuos. En un propósito, digamos, retórico, podemos decir que esto es un llamado a la acción. Es un llamado a la acción no solamente para que estudiemos un poco sobre cómo nos atañe un problema tan grave como la pobreza a nivel mundial, sino qué podemos hacer en nuestro entorno. Pareciera que si vivimos en un país avanzado no tenemos un problema. Obviamente existe un problema de pobreza extrema en los Estados Unidos, y en la medida en que pasa el tiempo y se agudizan las relaciones económicas, esos problemas van creciendo. Y al mismo tiempo reconocemos que en nuestros propios países, en Latinoamérica, surgen niveles de pobreza que no comprendemos por lo intrincado de las relaciones. Pero si analizamos los puntos importantes que son, digamos, los temas, podemos llegar a un diagnóstico, pero mi opinión es que debemos ir a los puntos esenciales. Yo insisto en que la corrupción es uno de los principales gestores de la pobreza en todo el mundo. Si observamos el mapa de la pobreza, coincide con los niveles de corrupción. Esos niveles de corrupción son los que generan unas economías que no funcionan para el individuo o no funcionan para determinadas sociedades. Por esa razón, la pobreza y la corrupción son efectos, digamos, de ciertas cosas que no hacemos. Ciertas cosas que no hacemos como instituciones o ciertas cosas que no hacemos como individuos. Tal vez como propósito redentor debiéramos analizar qué podemos hacer. Primero, la omisión para mí es un pecado. Y hay pecados por omisión, pero omitir que el país, omitir que las naciones y omitir que el mundo tiene problemas ecológicos, problemas de contaminación, problemas de pobreza, problemas de salud, es prácticamente estar de espaldas a la realidad. Vivimos por un corto tiempo, el Señor nos permite máximo 100 años, la mayoría de las personas no vivimos todo eso, y el episodio que nos toca vivir en nuestras vidas implica una responsabilidad, no solo con nuestras vidas, nuestras familias, sino con nuestra sociedad y el mundo en general. Por esa razón debemos ser gestores y comunicadores de todas esas inquietudes, en especial cuando atañen a todo el mundo. La pobreza genera otras cosas como la violencia, genera el hambre, genera un montón de situaciones
que descomponen la sociedad. La sociedad descompuesta no es más que esa sociedad que no tiene un Estado fuerte, capaz de controlar, pero al mismo tiempo ese Estado no se convalida porque en esa manera de controlar elimina o asesina o desaparece personas. Y existen fuerzas encontradas que luchan o por derrocar ese Estado o por restaurar lo que está mal. Y esas fuerzas en ocasiones están equivocadas o están apropiándose de una demagogia para llegar al poder y hacer lo mismo o peor. Vemos el caso de Cuba, el caso actual de Venezuela. Mi opinión, una opinión tal vez muy coloquial, mi madre solía decir: cuando tengan poder económico, repartan su propio dinero, no repartan el dinero de los ricos, que ustedes no lo construyeron o no lo ganaron. Y hasta ahora no conozco muchas personas que hayan regalado su dinero después de haber hecho una fortuna. Y el mundo no está hecho de esa manera porque la condición humana implica el interés individual. Sin embargo, ese interés individual, cuando descuidamos puntos importantes como las relaciones de una sociedad, surgen cosas incontrolables. Yo lo viví de manera personal en mi país y esas épocas de violencia no han cesado. Continúa la falta de ley, continúa la corrupción y continuamos viendo una serie de circunstancias que nos ponen tristes como cristianos, pero al mismo tiempo nos hacen pensar que como individuos tenemos un papel mínimo de dar a conocer la palabra para que las personas, conociendo a Jesús, tomen decisiones diferentes. Al final de esta conversación resalto que Jesús en su trabajo de su ministerio, con solo 3 años, hizo cosas mucho más poderosas que cualquier rey, que cualquier emperador, que cualquier militar o conquistador. Solamente, pienso yo, porque no trabajaba para el interés de los individuos o su propio interés, trabajaba para Dios. Es ahí donde yo vengo a concluir diciendo que no debemos trabajar para nosotros. Los bienes en la tierra no son perecederos, no nos llevamos absolutamente nada, somos simples administradores de los bienes de Dios. Y el capítulo de 60, 70 años que nos toca vivir, tal vez en la ambición y en el trasegar nos damos cuenta que es como correr tras el viento, porque no atesoramos. Y cuando dejamos a los hijos, a veces no les hacemos bien dejándoles. No quiero decir con esto que no les dejemos a nuestros hijos o les demos una oportunidad mejor que la que nosotros tuvimos. Es que trabajemos para Dios. Trabajar para Dios implica, primero, conocerlo, y segundo, tener un plan, y ese plan lo hallamos específicamente en el manual, y ese manual es nuestra vida. Esta es mi audiencia para el trabajo de comunicaciones